Hola a todos, aquí Mr. Peast con un nuevo video y quiero decir esto primero, este fanfic no me pertenece, créditos a su creador Shareon. Estoy pensando en subir estos fanfics que parecen haber sido abandonados por sus creadores o que terminaron de forma abrupta porque en realidad me gustaron mucho y este es uno de mis favoritos, aun si en realidad no tiene demasiado sentido, pero para mí al menos tiene un poco de sentido esta idea. Sin más que decir, espero que lo disfruten como yo lo he disfrutado. La titiritera de 7 colores en la Tierra del Fuego. Autor Shareon. Resumen. Atrapada en un mundo exterior desconocido para ella, Alice Margatroyd se esfuerza por regresar a Gensokyo. El hecho de ser un poco solitaria no significaba que estuviera lista para abandonar su vida en la Tierra de la fantasía. Mientras tanto, un encuentro con un huérfano rubio podría cambiar el destino de un chico y, posiblemente, el del mundo. Un crossover entre Naruto y Touhou. Capítulo 1. Llegada inesperada. Alice sintió la tentación de maldecir a Yukar y Yakumo, aunque no habría servido de nada. Era improbable que la Youkai de la brecha la oyera. Incluso si lo hiciera, no lograría nada, salvo quizás darle a Yukari una satisfacción maliciosa al ver la irritación de Alice. Había sido un viaje ordinario por el bosque mágico en un día como cualquier otro. Alice caminaba hacia el santuario Akurei. Pasaba la mayor parte del tiempo en su casa en el bosque, investigando la magia a través de sus marionetas, y se necesitaba algo especial para convencerla de irse. En este caso particular, ese algo especial era una fiesta que Reimu estaba organizando. La vida en la tierra de la fantasía corría el riesgo de volverse monótona sin la chispa de variedad que la animara, y las fiestas eran la manera perfecta de lograrlo. Las fiestas y las batallas de Danmaku. Las fiestas, las batallas de Danmaku y los incidentes. En realidad, había muchas cosas que impedían que la vida en Gensokyo se volviera demasiado monótona, pero entre todas ellas, las fiestas eran las más divertidas. Casi siempre, Alice vestía uno de los atuendos que solía usar. Después de todo, era una fiesta cualquiera. No era algo importante, como una fiesta navideña o la celebración de la resolución de un incidente. Alice llevaba un vestido azul y una estola blanca, ambos adornados con una gran cinta rosa atada al cuello y otra cinta rosa atada a la cintura a modo de cinturón. Completando el conjunto, llevaba una diadema roja que, además, le apartaba el pelo de los ojos. El resultado final era darle a Alice una apariencia de muñeca y hacerla parecerse, en cierto modo, a las numerosas marionetas que ella misma creaba, a pesar de su estatura considerable. Había estado pensando si debía o no hacer una donación en esta visita. Hacía mucho que no lo hacía, y la perpetua falta de dinero de Reimu era bien conocida. Las fiestas tampoco debían de ser baratas. Casi como castigo por la herejía de siquiera considerar dar dinero a la siempre vacía caja de donaciones, Alice tropezó. Un segundo antes, caminaba por el largo y familiar y desgastado sendero a través del bosque mágico hacia el santuario Akurei. Al segundo siguiente, volaba por los aires. Fue sencillo detenerse. Que Alice volara por los aires no significaba que estuviera cayendo sin control al suelo. La capacidad de volar era común en Gensokyo. Incluso algunos humanos, como Reimu, podían hacerlo. Esto significaba que, a pesar del tropiezo de Alice, pudo mantenerse suspendida en el aire y evitar el suelo sucio de abajo. A Shanghai le fue incluso mejor que a su ama. Había estado flotando justo al lado del hombro izquierdo de Alice, por lo que no le afectaron en absoluto los pies malditos de Alice. Ni siquiera hubo oportunidad de que su vestido negro, su delantal blanco o su cinta roja del cabello se ensuciaran. En cambio, continuó flotando muy por encima del camino de tierra, sin importarle el tropiezo de Alice. La marioneta flotó hacia arriba, sacudió el polvo de Alice, la ayudó a arreglarse la ropa y el cabello, y luego le dio una palmadita en la cabeza. La marioneta semiautónoma estaba, en última instancia, bajo el control de Alice, pero en muchos sentidos Shanghai también tenía voluntad propia. Alice recuperó el equilibrio y miró a su alrededor, pero pronto descubrió que estaba completamente desorientada. No se sabía de memoria todos los árboles del viaje al santuario Akurei, pero había ido suficientes veces como para conocer bien el camino. Y eso sin mencionar que hacía menos de un minuto que había estado caminando por él. A pesar de eso, no reconocía nada a su alrededor. La disposición de los árboles era completamente diferente a lo que esperaba. De hecho, los árboles mismos eran de una especie totalmente distinta. ¿Reconoces algo?, preguntó Alice. Siempre existía la posibilidad de que Shanghai hubiera notado algo por su cuenta entre las ocasionales órdenes de control que Alice aún tenía que darle a la marioneta semiautónoma. Se giró para mirar mientras Shanghai negaba con la cabeza.
No hay nada que hacer. Averigüemos dónde estamos, dijo Alice, dirigiéndose tanto a Shanghai como a sí misma. Alice se recompuso y voló hacia arriba. Tuvo que vigilar su cabeza mientras ascendía, alcanzando rápidamente la copa del bosque. Se abrió paso entre las copas de los árboles. Unos segundos después, salió al aire libre. Aún así, siguió escalando, ganando altura para tener una mejor vista de la zona. El bosque era inmenso. Era al menos tan grande como el bosque mágico. Sin embargo, ahí terminaban las similitudes. Los árboles eran todos diferentes, al igual que el terreno en general. Había sobrevolado el bosque mágico suficientes veces como para reconocer las colinas y valles más característicos, y ninguno de ellos estaba allí. Además, no veía nada parecido a su casa, a la de Marisa, ni nada que le resultara familiar. Fue entonces cuando Alice sintió la tentación de maldecir a Yukari, y fue entonces cuando contuvo su frustración y guardó silencio. Debemos haber sido transportadas al mundo exterior, pensó Alice en voz alta. Shanghai se encogió de hombros. Si era el mundo exterior, entonces era extraño. Alice habría supuesto que habría aparecido en el santuario Akurei. El santuario Akurei del mundo exterior, por supuesto, pero el santuario Akurei al fin y al cabo. Claramente no era así. No había ningún edificio cerca. No había absolutamente nada cerca, excepto los numerosos árboles y el camino transformado por el que había tropezado. Lo más notable que Alice vio fue un gran asentamiento a lo lejos. Era una ciudad grande, de forma aproximadamente circular. Se alzaba al pie de un acantilado con 4 cabezas gigantes talladas en él. Eso lo confirmó. No había nada parecido en Gensokyo. Sin duda, estaba en el mundo exterior. Una vez más, Alice quiso maldecir a Yukari, y una vez más se contuvo. Si Alice iba a encontrar alguna respuesta, sería en esa ciudad. Por suerte, se había convertido en maga hacía poco, y por eso aún conservaba un gran parecido con un ser humano. Si alguien como Remilia Scarlet, Koakuma o cualquiera de los numerosos yokai obviamente inhumanos se hubiera encontrado en la misma situación que Alice, no estaba segura de cómo ocultarían sus alas u otros rasgos distintivos. En el caso de Remilia, suponía que el Diablo Escarlata ni siquiera se habría molestado en intentarlo. La siguiente pregunta era cómo llegar a la ciudad. Alice podía volar, pero era una mala idea. Entrar volando a toda velocidad asustaría a cualquier humano. Incluso a la gente de la aldea humana de Gensokyo le molestaba, y ellos ya sabían quién era. No quería empezar con mal pie con nadie. Eso haría que le llevara mucho más tiempo averiguar algo. Era mucho mejor tomarse su tiempo para caminar hasta allí que provocar un posible incidente por su prisa. Con ese fin, siguió los numerosos caminos que conducían a la ciudad. Parecía que todo en la zona irradiaba desde el asentamiento, incluido el camino de tierra por el que había estado antes. Eso lo facilitó. Simplemente podía seguir el camino y llegar a su destino. Una vez que estuvo segura de saber a dónde iba, Alice voló de regreso al suelo. Luego comenzó la larga caminata hacia el asentamiento que había divisado a lo lejos y hacia lo que esperaba que fueran algunas respuestas. La ciudad estaba rodeada por una muralla enorme con puertas igualmente enormes. Habrían representado una barrera imponente para Alice, si no hubiera podido volar. Y si no estuvieran completamente abiertas. Había una N gigante escrita en el interior de las 2 enormes puertas de madera. Para Alice, no era más que un sinsentido. Tal vez era N escrita al revés, en cuyo caso podría haber significado una ermita o un santuario si se ignoraba el orden de las letras. Por desgracia, no había ningún guardia en la puerta a quien Alice pudiera preguntarle qué significaba la inscripción. Sin embargo, eso también significaba que no había nadie que la desafiara al entrar. El enigma siguió distrayendo a Alice mientras entraba en la ciudad. Un vistazo a la ciudad propiamente dicha le mostró que el mundo exterior había cambiado mucho desde la última vez que Alice lo había visto a través de una grieta. Los caminos eran principalmente de tierra, en lugar de las diversas formas de roca que había visto. También había mucha más madera de la que recordaba, tanto en forma de vallas y edificios como en la plétora de árboles vivos que la rodeaban. De hecho, los edificios mismos eran mucho más bajos, mucho más redondos y mucho más coloridos de lo que había esperado. El primer asunto era natural. Habría sido natural para Pakchoulik Knowledge. Habría sido natural para Marisa Kirisame. Y era natural para la propia Alice. Todo mago, incluso los humanos que solo eran magos de profesión como Marisa, sabían que las mejores cosas se podían encontrar en una biblioteca. En el caso de Marisa, la encontraron y la tomaron. Alicia tuvo que visitar varias posadas, bares y tiendas, pero finalmente la dirigieron a la biblioteca de la ciudad.
Estaba construida en la misma montaña donde se encontraban las tallas de las 4 cabezas gigantes que había visto desde el aire. Esto facilitó obtener indicaciones. Sus averiguaciones también le permitieron saber el nombre de la ciudad, Konohagakure. Alicia no estaba segura de quién le había puesto nombre, pero su criterio era sumamente cuestionable. ¿Cómo podía un asentamiento tan grande llamarse aldea? ¿Cómo podía considerarse oculto entre las hojas cuando era tan visible desde el aire? El nombre era claramente ridículo. Probablemente había comenzado como un asentamiento más pequeño y, posteriormente, había crecido tanto que su nombre le quedaba grande. La biblioteca en sí era de buen tamaño, incluso sin contar las numerosas secciones restringidas que contenía. Si Alice hubiera sido cierta maga codiciosa, la segregación de esos libros y pergaminos la habría tentado enormemente, pero esa era la característica de Marisa, no la suya. Alice reprimía sus tentaciones de robar mucho mejor que Marisa. Tenía que hacerlo. Sospechaba que Patchouli castigaría sus indiscreciones con mucha más severidad que la relativamente efímera Marisa, y Alice no deseaba que le prohibieran el acceso a la mayor fuente de conocimiento de Gensokyo. Sospechaba que la información que buscaba en esa biblioteca no sería restringida. Un mapa era fácil de encontrar, fácil de leer y fácil de preocuparse. Alice lo examinó detenidamente en busca del santuario Akurei o cualquier otra cosa de la que hubiera oído hablar en el mundo exterior. Sin embargo, no vio nada familiar en el mapa. Alice intercambió algunas miradas preocupadas con Shanghai. La marioneta no podía hablar, pero a Alice le resultaba fácil leer sus expresiones y pensamientos. Después de todo, Alice había sido quien la había creado, y en última instancia, Alice era quien la controlaba. Tras varios minutos de búsqueda infructuosa, Alice se dio por vencida y llevó el gran mapa a una mujer que estaba detrás de un mostrador. Lo levantó y preguntó, ¿ha oído hablar alguna vez de un lugar llamado Santuario Akurei? Estoy intentando encontrarlo en este mapa, pero no lo veo por ninguna parte. La bibliotecaria entrecerró los ojos, pensativa y buscando, no. ¿En qué país está? En Japón, respondió Alice. No. ¿Está en la Tierra del Rayo o en la Tierra? ¿Tierra? Preguntó Alice. Nunca había oído que se refirieran al planeta como un país, pero distaba mucho de ser una experta en el mundo exterior. Lo siento. No tenemos permitido entregar mapas más detallados de la Tierra a civiles, pero no creo haber oído hablar de ningún lugar como el santuario Akurei o Japón allí. ¿Has oído hablar de un lugar llamado Gensokyo? Preguntó Alice. No. Ya veo, dijo Alice. Un último intento. Supongo que no sabrás si vive alguien en la luna, ¿verdad? ¿La luna? No, dijo la mujer. ¿Te encuentras bien? Puedo llamar a un médico si quieres. No, está bien. Gracias. Toma, puedes devolverlo, dijo Alice. Le devolvió el mapa a la bibliotecaria y salió de la biblioteca. El cálido resplandor del atardecer bañaba a Alice y Shanghai en una luz anaranjada. Alice exhaló un suspiro de exasperación. Shanghai hizo lo mismo, o más bien expresó una reacción muy similar, en señal de comprensión. No creo que estemos en el mundo exterior, dijo Alice. La marioneta negó con la cabeza. Tienes razón. Ya no estamos en Gensokyo, así que supongo que debemos estar en un mundo exterior. Quizás sea un mundo exterior diferente. La marioneta asintió esta vez. Eso significa una de dos cosas. Podría tratarse de un incidente. Eso implicaría que Reimu, Marisa y quien sea deben estar investigando el caso. Quizás mañana volvamos a Gensokyo y todo vuelva a la normalidad. La marioneta asintió con entusiasmo. O eso, o es algo que Yukari, o Remilia, o alguien más hizo por alguna razón. Eso significa que estamos atrapadas aquí hasta que decidan traernos de vuelta o hasta que yo encuentre la manera de regresar a Gensokyo por mi cuenta. Shanghai asintió de nuevo, esta vez con mucha más vacilación que antes. Supongo que solo queda una cosa por intentar, dijo Alice. Shanghai asintió. Yukari. ¿Me enviaste aquí? ¿Dónde estoy? Gritó Alice. No con ira, ni frustración, ni ninguna emoción en particular. No tenía sentido enfadarse con la astuta Youkai de la brecha que conectaba lugares cuando y como le placían sus caprichosos deseos. Alice gritó simplemente para que la oyeran. Su éxito se hizo evidente cuando un par de personas cercanas se giraron para mirarla. No hubo respuesta. Remilia. ¿Es obra tuya? ¿Qué hilos del destino se supone que debo mover? Intentó Alice de nuevo. Tenía aún menos sentido enfadarse con la diablesa escarlata, que podía controlar el destino a su antojo. Aunque habría sido mejor si se hubiera molestado en informar a Alice de sus planes primero. Seguía sin haber respuesta.
Las personas que se habían girado para mirar a Alice apartaron la mirada deliberadamente y se alejaron apresuradamente. Probablemente pensaron que estaba loca, pero a Alice no le importó. ¿Qué sabían los humanos sobre los asuntos de los Youkai? Alice suspiró de nuevo y se volvió hacia Shanghai. Con voz más normal, dijo. Bueno, no sé tú, pero yo no pienso quedarme sentada esperando a que la sacerdotisa del santuario acude y venga a rescatarme. De hecho, puede que tenga que hacer una donación a su santuario si lo hace. Shanghai flotó y le dio una palmadita en la cabeza a Alice. Veamos si podemos encontrar un lugar donde dormir esta noche. Quizás algo de comer también, dijo Alice. Como parte de su camino para convertirse en una yokai maga, Alice había aprendido a prescindir de la necesidad de comer y dormir. Sin embargo, ambas eran comodidades que disfrutaba con frecuencia. Eran un recuerdo de cuando había sido humana hacía poco tiempo, y además, eran bastante placenteras. Shanghai se levantó de un salto con un brazo en alto, emocionada. Si se trataba de un incidente, Alice confiaba plenamente en que volvería a casa en una semana, o incluso en un día si era algo pequeño. En el improbable caso de que fuera un incidente particularmente lento o de gran magnitud, podría tardar un par de meses, pero aún así sería bastante pronto. Si no se trataba de un incidente, podrían pasar años antes de que pudiera encontrar el camino de regreso. Era mucho tiempo, sin duda, pero Alice podía permitirse ser paciente. Con una esperanza de vida medida en siglos, incluso un par de años no significaban mucho. Desde que empezó a trabajar como titiritera, Alice tenía un objetivo a largo plazo. Crear una marioneta totalmente autónoma, capaz de pensar y actuar por sí misma. Ahora se le sumaba un nuevo objetivo. Regresar a Gensokyo. Era su hogar, y allí estaban todos sus conocidos. Para lograrlo, Alice pensó que tendría que hacer varias cosas. Imaginó que necesitaría 1. Encontrar un lugar donde alojarse. Necesitaba un sitio donde pudiera realizar su investigación con privacidad y comodidad. 2. Conseguir los materiales necesarios para su investigación. Y una fuente de comida. Y té. Sobre todo té. El té era delicioso. Descubre más. Biblioteca de historias digitales. Escritura de fanfiction. Historias crossover de fanfiction. Usamos cookies. Al usar nuestros servicios, reconoces haber leído y aceptado nuestras políticas de cookies, y privacidad, privaki. Aceptar 3. Localizar Gensokyo. 4. Encontrar la manera de regresar a Gensokyo. 5. Tomar la forma de regresar a Gensokyo. Alice solo llevaba consigo la veintena de marionetas que había traído consigo al partir por la mañana. Era suficiente para lidiar con cualquier yokai que intentara atacarla, y también para un par de batallas de Danmaku si fuera necesario. Sin embargo, no era suficiente para una investigación seria. Menos mal que Konoha tenía tantos árboles. La abundante madera alrededor de la ciudad era una excelente materia prima. Le aseguraría tener suficiente para construir una casa, crear tantas marionetas como necesitara y hacer muchas otras cosas. Eso resolvería el paso 1 y la ayudaría con el paso 2. Podría trabajar en los pasos 3 a 5 una vez que tuviera lo básico cubierto. Con eso, Alice tenía un destino a largo plazo. Sin embargo, no tenía uno a corto plazo. En cierto modo, eso era bueno. Todos los caminos eran iguales, sin destino, así que Alice no tuvo reparos en elegir una dirección al azar después de salir de la biblioteca y empezar a caminar. Enseguida encontró un campo vacío. ¿Qué te parece este lugar? Le preguntó Alice a Shanghai. La marioneta asintió en señal de aprobación. De acuerdo, vamos. Alice sacó aproximadamente la mitad de sus marionetas. Quería guardar algunas de reserva por si las necesitaba en caso de una emergencia inesperada. Colocó sus marionetas alrededor del árbol que había elegido. Se dice que muchas manos hacen el trabajo más fácil, y lo mismo ocurría incluso con las manos de las marionetas. Con la experta coreografía de un maestro titiritero, fue fácil talar el árbol y transformarlo en un conjunto de tablones más uniformes. Repitió el proceso un par de veces hasta tener suficiente para sus propósitos inmediatos. El siguiente paso fue comenzar con los cimientos de su casa, seguidos de las paredes, las puertas, las ventanas y el techo. Coordinar los movimientos de todas las marionetas era difícil, pero no era nada comparado con seguir los cientos, a veces miles, de balas en una batalla de Danmaku. Lo más difícil era mantener la concentración y el interés en el proceso de construcción. Un par de veces, una marioneta casi se aplasta la mano con una tabla mal colocada cuando Alice se distrajo. Tras varias horas de concentración, la forma de una casa comenzó a aparecer en aquel solar vacío.
Era magia, aunque de una magia indirecta. No era una casa cualquiera. Era la casa de Alice. No por casualidad, estaba construida casi idéntica a la casa en la que vivía en Gensokyo. El edificio frente a Alice aún estaba en construcción y carecía de todas las comodidades y posesiones que había acumulado durante años, pero era su hogar. Una vez que la estructura básica de la habitación estuvo lista en el interior, y una vez que la estructura exterior estuvo lo suficientemente firme como para que Alice estuviera segura de que no se derrumbaría con una brisa fuerte, reorientó sus esfuerzos hacia la construcción de una cama de madera. Era un mueble duro, pero sin duda era mejor que dormir directamente en el suelo. Podría encontrar un colchón más cómodo o algún otro tipo de acolchado. Tú estás a cargo aquí, Shanghai. ¿Sabes qué hacer? La marioneta le devolvió el saludo y Alice se despidió para subir a su cama recién creada. 15 minutos después, ella estaba dormida. Un par de títeres habían sido creados para patrullar el área como una guardia improvisada, pero la gran mayoría de los títeres activos quedaron al cuidado de Shanghai para que terminaran de construir mientras Alice dormía. A la mañana siguiente, Shanghai se enorgulleció de llevar a su amante a un mini recorrido por la casa. Estaba casi terminado. Había puntos que necesitaban más pulido o refuerzo, pero en general era muy habitable. De hecho, un punto llamó la atención de Alice en el exterior. Shanghai voló para mostrar una característica que Alice no esperaba adornando el frente de su casa. ¿Qué pasa con el cartel? Preguntó Alicia. Lo pensó un poco más y dijo, supongo que las cosas serán más fáciles y empiezo a vender títeres. Buen trabajo. Buen trabajo a todos. Alice se dirigió a los títeres reunidos a su alrededor. Ella los manipuló a todos para darles una alegría en respuesta antes de continuar con los toques finales del casa y su componente adicional de tienda. Alice sacó a Urai y le dijo, Urai, termina lo que puedas aquí. Voy a ir de compras a Shanghai. La marioneta con un vestido escarlata asintió hacia Alice en reconocimiento. Ella era otra de las marionetas semiautónomas más destacadas de Alice. Ella era posiblemente más fuerte que Shanghai lo era, pero tendía a ser menos activa. Era natural que Ourai estuviera más interesada en quedarse en casa mientras Shanghai seguía a Alice de regreso a través de Konoha. Búsqueda de suministros e información. Alice dejó los títeres bajo la dirección de Ourai y se llevó a Shanghai a la ciudad en un viaje de compras y exploración. Había varias cosas que necesitaba. Las prioridades más inmediatas eran conseguir algo un poco más suave para dormir y conseguir pintura u otra cosa para decorar su casa. Konoha era una ciudad muy colorida y dudaba que su tienda recibiera mucha atención como un edificio puramente de madera. Un poco menos urgente, pero igual de agradable, sería conseguir algo de té y algo de comida también. Con suerte su dinero funcionaría aquí. Si no fuera así, entonces podría recurrir al trueque. Intercambiar favores no era algo desconocido en Gensokyo. Si ninguno de los dos funcionaba, entonces ella solo necesitaría descubrir algo más sofisticado. A diferencia de Human Village, Alice aún no sabía dónde estaba todo en la ciudad. Tuvo que recurrir a preguntar a extraños dónde encontrar algo. Estar rodeado de tanta gente era bastante inusual. Estaba más acostumbrada a vivir sola con solo sus títeres como compañía. Comenzó a reconsiderar su elección de ubicación. Tal vez ella debería haber construido su casa en el bosque, como vivía en Gensokyo. No era demasiado tarde para cambiar. Tras considerarlo más a fondo, Alice decidió que quedarse en la ciudad era lo mejor. Después de haber conseguido un suministro más fiable de alimentos, té, telas, cuadernos, cuchillos, bolígrafos y otras necesidades para su trabajo, podría reconsiderar su elección de hogar. Por ahora, sin embargo, estar en una zona con más tráfico era más una ventaja que un inconveniente. Alice pudo localizar una tienda de pintura con bastante rapidez, pero descubrió mucho más rápido que su dinero no servía. Nadie reconoció nada de eso. El dueño de la tienda no había sido muy interesado en un intercambio, tampoco. Alice tuvo que localizar 2 tiendas de pintura más, lo que le llevó la mayor parte de la mañana, antes de poder encontrar un vendedor que estuviera dispuesto a negociar con ella. Más tarde, un regalo de cumpleaños de último momento para una sobrina, Alice era la orgullosa propietaria de varios cubos de pintura. Esto redujo un poco su stock de títeres, pero una vez que Alice tuvo establecerse, ella podría reemplazarla y más. Tuvo mucha más suerte para encontrar el almuerzo. Fue fácil encontrar un restaurante dispuesto a cambiar un poco de té y una comida esperada hace mucho tiempo por un títere. Por otra parte, sus intentos de adquirir un colchón tuvieron mucho menos éxito. Después de probar 4 ubicaciones, Alice se vio obligada a darse por vencida.
Necesitaría dormir un rato sobre madera dura hasta que tuviera la oportunidad de hacerlo. Para empezar a vender en serio. A pesar de no poder localizar varios suministros esenciales, la tarde no fue una pérdida total. Algunas comprobaciones de precios le dieron a Alice una idea aproximada de los costos de las cosas en este mundo exterior, y le permitió establecer mejor cuánto podría cobrar por su artesanía. Alice regresó a casa y vio a un par de personas paradas afuera de su casa recién construida. Lo miraban confundidos. ¿Pasa algo? Alice preguntó al más cercano. Sería bueno conocer a algunos vecinos si ella iba a vivir allí por un período de tiempo. Señaló su casa y preguntó. ¿Esa casa siempre estuvo ahí? No. Lo construí anoche, dijo Alice. Así que eso era lo que era ese escándalo, dijo otro hombre. ¿No puede ser más considerado con nosotros? Lo siento, dijo Alice. ¿Anoche? ¿En un día? Preguntó el primer hombre. Ninja. No preguntes, dijo el segundo hombre. A Alice le hizo preguntarse de qué hablaba. Preguntó. ¿Ninja? El primer hombre hizo la misma pregunta al mismo tiempo. Sí. ¿Quién más podría construir una casa en un solo día? ¿Y cómo explicas eso? El segundo hombre señaló a Shanghai. La marioneta flotaba justo al lado del hombro de Alice. El primer hombre no estaba dispuesto a rendirse. Preguntó. Si es una niña, ¿dónde está su protector de frente? Está encubierta. Obviamente, dijo el segundo hombre. Ninja. No preguntes. Ya veo, ya veo. Encantado de conocerte. Soy Hiromoto Kurumada. Al parecer, soy tu nuevo vecino, dijo el primer hombre. Soy Yasushi Kobayashi. Vivo justo ahí, dijo el otro hombre, señalando una casa cercana. Encantada de conocerte. Soy Alice Margatroyd, respondió Alice. Todavía no entendía bien qué estaba pasando. Al menos sus dos vecinos parecían bastante amigables. Alice se despidió de ellos y regresó a la entrada de su casa. La mayoría de los pequeños detalles que había notado por la mañana ya habían sido arreglados por Ourai y los demás títeres mientras ella y Shanghai habían estado fuera. Solo quedaba una cosa por hacer. Alice sacó una carta de hechizo, tomó un poco de pintura y lanzó. Signo del titiritero. Bunraku de la doncella. Los patrones de luces y magia de la carta que usó eran magníficos por sí solos. Después de todo, ese era el objetivo del Danmaku. La pintura añadió aún más color a la sinfonía que flotaba en el aire. Habría sido imposible incluso para Reimu esquivarlo todo, por eso nunca se habría permitido en una batalla de Danmaku. Pero ese no era el objetivo, así que no importaba. Una vez finalizado el espectáculo, el letrero sobre su entrada anunciaba con 7 colores brillantes, alegres y acogedores. Las marionetas de 7 colores. Última actualización. 26 de enero de 2022 y bueno, esto ha sido todo por ahora, creo que así quedará esto sin más que decir. Me despido, yo soy MRP Asti, les deseo un buen día.